Bueno, muy bien, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a estudiar. La semana pasada empezamos nuestra serie nueva, el libro de Isaías, y por supuesto nos ubicamos un poco dentro de la historia de Israel y los reyes de Israel y los reyes de Israel y de Judá. Vamos a tocar algunas otras generalidades muy importantes el día de hoy. Y por supuesto, no es el aspecto histórico la razón por la que estamos estudiando Isaías o cualquier otra porción de las Escrituras. Es porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra de las grandes razones por la que estudiamos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es porque la palabra de Dios claramente dice en Romanos 15, verso 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 11 dice, estas cosas entre corchetes que le acontecieron a los israelitas, les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y bueno, el Señor Jesucristo también dijo, si le creerían a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Escudriñen las Escrituras. Y dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es que esos versículos son llaves que nos abren toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la palabra es útil, por lo tanto es necesaria, por lo tanto es deseable y codiciable. Muy bien. Entonces, estamos en Isaías. Vamos a ver, pues por supuesto que tenemos que ver la parte histórica y lo que aconteció en esos momentos de la historia. Pero lo que más nos interesa es el mensaje que Dios quiere darnos, tiene para darnos a través de las Escrituras. Bueno, vámonos a Isaías capítulo 1, verso 1. Y el resto del estudio, pues no nos vamos a ir necesariamente de versículo en versículo, pero ahorita sí estamos enfocados en los primeros versículos. Isaías 1, verso 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. No lo vamos a hacer en este estudio, sino en el siguiente. Vamos a estudiar un poquito acerca de estos reyes, para que veamos qué estaba aconteciendo y con qué clase de reyes estaba lidiando Isaías, ¿verdad? Y la nación de Israel, y por qué pues terminaron como terminaron. Pero en este estudio vamos a ver un poco más el versículo 2. Dice, y esto resume toda la historia, ¿verdad? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos a quedarnos con este versículo. Crié hijos y los engrandecí. Vimos algo de eso en el estudio anterior, pero dice, ellos se rebelaron contra mí. Así es que terminaran de acuerdo a las Escrituras como terminaron, no quedó en Dios, quedó en ellos. Y en las elecciones que hicieron, en este caso, muy malas. Pero veamos la palabra rebelaron o rebelar. Rebelarse. La palabra hebrea pashá, se las voy a escribir acá en hebreo fonético. Pashá. Significa romper con la autoridad justa. Significa apostatar. Apostasía es otra manera de decir divorcio. O sea, me alejo rotundamente de algo con el que un día estuve unido. Así es que todo eso es rebeldía. La palabra transgresión es una palabra sinónima de rebeldía. Esa se utiliza mucho en la Biblia. Las transgresiones no son otra cosa más que rebeliones. Así es que romper con la autoridad justa. Y yo también veo las rebeliones o las transgresiones como buscar saltarnos algún tipo de cerco que nos fue puesto. El Señor nos puso un cerco moral. Cuando buscamos saltarnos el cerco moral, estamos transgrediendo o rebelándonos. El Señor nos da el cerco de su ley moral. Cada vez que incumplimos con la palabra de Dios, estamos saltándonos el cerco o
revelándonos o buscando librarnos, entre comillas, de la autoridad justa o de la soberanía de Dios que busca que seamos y hagamos lo que Él quiere que seamos y hagamos. Bueno, eso fue lo que terminó aconteciendo con la nación de Israel de acuerdo con las Escrituras. Crié hijo y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, rompieron con mi autoridad, con mi soberanía, se saltaron el cerco de mi ley moral, nunca la escucharon con la intención de obedecerla, nunca la guardaron en sus corazones, siempre hicieron como quisieron y lo que quisieron, a pesar de haberle sido revelada a ellos toda la ley moral de Dios. Así es que al final de cuentas apostataron, porque eso es lo que significa la palabra. Y vaya si no lo hicieron cuando dejaron a Dios por un lado y abrazaron todas las prácticas idolátricas de las naciones de alrededor, ¿verdad? Ok, entonces hagamos un poquito de recuento acá. Enfoquémonos en la nación literal de Israel según lo que nos narran las Escrituras. Y vámonos a Isaías 48, verso 8. Y naturalmente algún día llegaremos a Isaías 48 y volveremos a leer esta cita, pero para nuestro efecto, leamos Isaías 48, versículo 8. Nos vamos a enfocar en Israel, pues. Después vamos a ver cuál es la lección para nosotros. Isaías 48, 8 dice, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Aquí hay toda una lección que vamos a abordar en un momento, pero todos los seres humanos nacemos con rebelión ya de fábrica. Se lo debemos al primer Adán y vamos a ver cómo se rebeló el primer Adán también en un momento. Pero Israel fue rebelde desde el vientre. Ahora vámonos a Jeremías capítulo 8, verso 5. Y este es Dios hablándole a su pueblo, ¿verdad? La nación de Israel. Jeremías 8, verso 5. Dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Rebeldes con rebeldía perpetua. Ahora hoy como cristianos entendemos que ese es el estado del viejo hombre, del viejo corazón o del corazón no regenerado. Y el único remedio que tiene el hombre es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero concentrémonos en lo que Dios dice de la nación de Israel. ¿Sí? O sea, rebeldes desde el vientre, rebeldes con rebeldía perpetua. Así es que Dios estaba lidiando con toda una naturaleza, así como lidia con la nuestra. Ahora, cierto, Jesús no había sido revelado a los antiguos, así como nos ha sido revelado a nosotros. Pero Dios reveló a Jesucristo a través de su ley moral, a través de su ley ceremonial. Nuevamente viene Jesucristo y dice en el Evangelio de Juan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esto significa que los antiguos podían alcanzar la salvación también y empezar a experimentar una transformación. Aún en el Antiguo Testamento, todo lo que tenían que hacer era creer. Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Qué significa justicia? Ser declarados libres de culpa. Ser declarados libres de deuda. Así es que si la nación de Israel hubiera creído, hubieran sido capaces de ver más allá de las formas, de las sombras, tipos o figuras, y se hubieran encontrado, aunque su nombre no había sido aún revelado, pero se hubieran encontrado con salvación. Porque Jesús dijo, de las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Dijo, en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿De mí quién? Jehová es salvación. Así es que el hombre siempre ha sabido que en Dios hay salvación. Si esta no se había manifestado como se ha manifestado hoy en día,
cosa que hace a nuestra generación desde el año 0 hasta el final más culpable y más responsable que los antiguos, antes que Dios manifestara a Jesucristo. Pero por supuesto que había la puerta abierta para la salvación desde la antigüedad. Claro que sí lo había. Entonces es algo que evadieron, nunca vieron o nunca quisieron, lo que sea, pero nunca llegó al corazón de Israel en términos generales. Así es que siguieron siendo rebeldes desde el vientre y con rebeldía perpetua, ¿verdad? Ok, pero sigamos con Israel, Vámonos a 1 Samuel capítulo 15, verso 22. El pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios, pidiéndole a Dios que les estableciera reyes. Lo vimos la semana pasada. La intención de Dios era que Israel se gobernara de manera teocrática. Dios proveyó de un sumo sacerdote con un Urim y Tumim a través del cual ellos podían ir y consultar a Dios. Y Dios responderles y mostrarles su voluntad y mostrarles su plan maestro. Bueno, no quisieron. Si había una emergencia de seguridad, Dios les levantaba jueces que los conducían a las batallas, obtenían victoria y tenían paz otra vez durante un tiempo. Dios quería ser el Señor, el Rey de la nación de Israel. Es más, Dios quería que todos maduraran y todos fueran reyes y sacerdotes. Bueno, en fin, ellos se rebelaron en contra de Dios, de su plan maestro, de su soberanía, cuando pidieron reyes. El hecho es que Dios les dio reyes. El primer rey al que Dios les dio fue Saúl. En 1 Samuel 15, verso 22 y 23, vemos que Saúl se rebeló en contra de Dios. 1 Samuel 15, del 22 al 23. Pongamos aquí Saúl. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así es que aquí vemos la rebelión en operación. Saúl fue desechado y Dios levantó a David. Ahora, David, él nunca se rebeló en contra de Dios. Él no fue perfecto, pero el Señor sigue poniendo a David de ejemplo y se recordarán de esta cita en Isaías 55, verso 4. Es una cita muy, muy importante, Isaías 55, verso 4, en donde nos dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. En otras palabras, él quedó como un ejemplo a seguir. Por supuesto, no en sus torpezas humanas que cometió, pero sí, en la profundidad de su arrepentimiento y en la sinceridad de su arrepentimiento, pero especialmente en el hecho de que él fue un individuo dentro del Antiguo Testamento que sí encontró tal cosa como salvación, como justificación, y vio más allá de las formas y descubrió que por encima de un santuario terrenal, Dios quería formar un santuario espiritual y moral en el hombre, y ese tipo de cosas. ¿Ok? Así es que David no se rebeló, pero pongámoslo allí pues para no saltarnos a nadie. Saúl se rebeló, David se rebeló. Si quieren, pongámoslo entre paréntesis, solo para no perderlo de vista. Después, David le heredó el trono a Salomón. Y a causa de la fidelidad y de la obediencia de David, Dios le prometió que siempre habría un descendiente de su casa, de su linaje, reinando sobre Judá. Y esta promesa trasciende pues a la persona del Mesías, el Señor Jesucristo, quien hoy está buscando reinar aquí adentro en nuestro corazón y un día va a reinar sobre la tierra. Y él, según la carne, el Hijo del Hombre, es del linaje de David. Pero bueno, subió Salomón al trono y ahora regresemos a Deuteronomio 17, verso 14. Regresemos porque esto lo tocamos día domingo.
Deuteronomio 17, verso 14. Vamos a ver cómo le fue a Salomón. Hemos discutido en el pasado que cuando tenían que traer holocaustos y ofrendas al santuario y ofrendas por el pecado, dependiendo de la posición de la persona, así era el tamaño del sacrificio que tenían que ofrecer. Y por ejemplo, los príncipes, los sacerdotes, ellos para traer una ofrenda por el pecado no podían traer una palomita o un corderito, ellos tenían que traer un buey. Esto no solo es porque tenían los recursos para comprar uno, sino porque eso nos dice que mientras mayor es nuestra responsabilidad y el número de gente a quienes influenciamos, mayor es nuestra responsabilidad de guiarlos bien o de humillarnos más y de arrepentirnos de una manera más profunda y más sincera si lo hemos hecho mal. Bueno, Deuteronomio 17, 14 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Él no aumentará para sí caballos. Discutimos hace poco que la Biblia dice que Salomón tenía 40,000 caballos. Luego dice: ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Bueno, eso no lo hizo Salomón, pero más adelante vemos a los reyes de Israel apoyándose en el rey de Egipto para que los ayudara a pelear guerras. Dice: porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres. Eso creo que ni se discute. O sea, Salomón no tomó muchas mujeres, tomó infinidad de mujeres, tenía 1000 mujeres, para que su corazón no se desvíe. Y el corazón de Salomón fue desviado a causa de haber tomado a todas estas mujeres extrañas, extranjeras. Y todo comenzó cuando se casó con la hija de Faraón. Y esto lo hizo Salomón antes que tuviera ese encuentro con Dios en donde le pidió a Dios sabiduría. Pero obviamente había un divorcio en lo más profundo del corazón y de la voluntad de Salomón entre lo que Dios estaba dándole por don y las elecciones que él estaba dispuesto a hacer o a dejar de hacer. Él hizo mucho su voluntad. La sabiduría que Dios le dio era para instruir a toda la nación y a las demás naciones en la palabra de Dios. Pero si leemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, Salomón empezó a divertirse y a entretenerse con esa sabiduría y esa inteligencia y esa riqueza que Dios le dio. Y plantó viñas y construyó casas, se hizo proyectos, hizo aquí, hizo allá. Y cuando llegó la reina de Sabá, Salomón probablemente lo que hizo con su sabiduría es entretenerla. Así es que aquí ya empezamos a ver cómo la cosa se va desvirtuando. Dice: no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Plata y oro. Y la Biblia dice que el oro llegó a ser como la plata y la plata como las piedras que estaban tiradas en la carretera de la abundancia que había ahí en Jerusalén en los días de Salomón. El hecho es que Salomón se rebeló contra Dios, haciendo su propia voluntad en muchas de estas cosas. Y esto fue lo que marcó la pauta o puso el cimiento para el deterioro moral y espiritual de la nación más adelante. Perdón. Luego a Salomón le sucedió su hijo Roboam. En Primera de Reyes capítulo 12, voy a narrárselos porque hay otras citas que necesito leerles y no quiero que nos quedemos sin el tiempo para hacer esto apropiadamente. Roboam. Y Roboam está en el trono y viene el pueblo de Israel y le dice: oye, Roboam, bájanos los impuestos porque tu papá nos puso mucha carga de impuestos, aparte de todas esas jornadas obligatorias para ir a construir sus ciudades y sus edificios y sus cosas, ¿verdad? Lo que llamaban la leva. Y Roboam
consultó con los ancianos y los ancianos le dijeron, escucha al pueblo. En términos coloquiales muy modernos dirían, échatelos en el bolsillo y entonces todo el mundo va a estar en paz y en armonía. Pero él se rebeló en contra del consejo sabio de los ancianos, por algo ancianos. Anciano no es de mucha edad necesariamente, es gente sabia, gente con conocimiento, con prudencia. Él se rebeló en contra del consejo, escuchó a sus amigos, a sus compañeros, a los muchachos, a los jóvenes, y los jóvenes imprudentemente e insensatamente le dijeron que te están reclamando algo. Diles que si tu padre fue duro con ellos, tú vas a ser todavía más duro. En otras palabras, y así lo hizo, y vino Jeroboam y le dijo, imagínense ustedes, a 10 de las 12 tribus de Israel, olvídense de Roboam, vámonos cada quien a su casa. Y allí se partió en dos el reino. Así es que fue por la rebelión de Roboam. Bueno, entonces las 10 tribus del norte se rebelaron en contra de la casa de David. Y decidieron ellos empezar a poner sus propios reyes, crearon su propio sistema religioso, etcétera. Así es que miren, rebelión, 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 rebelión. Bueno, si nosotros somos rebeldes en contra de Dios, ¿saben qué va a ocurrir? Ustedes saben que toda esa historia de la conquista de la tierra de Canaán es un cuadro, es una lección que ilustra lo que Jesús viene a hacer al corazón de los hombres. Una vez Él llega al corazón, Él busca que lo dejemos crecer, madurar, ser perfeccionado en nosotros, para que Él poco a poco vaya conquistando toda esta tierra de Canaán que tenemos adentro, con todos sus filisteos y todos sus gigantes de la carne y sus reyes y todas esas cosas. Así es que mientras buscamos a Dios y estamos siéndole obedientes y fieles, el Señor Jesucristo va a seguir conquistando, sojuzgando esas actitudes feas que salen de nuestro viejo corazón. El enojo, la envidia, los celos, los pleitos, los adulterios, la lujuria, la lascivia, la insensatez, los malos pensamientos. Todas esas cosas que salen de dentro de nosotros. El Señor va a ir conquistando esas cosas, poniendo bajo control esas cosas para que esas cosas no nos controlen a nosotros. Tomando cautivas esas cosas para que esas cosas no nos cautiven a nosotros. Ustedes saben que una cosa es no ser perfectos, porque nunca lo vamos a hacer hasta que salgamos de aquí. Y tener esas cosas bajo control, ahí estará la inclinación, ahí estará la tendencia, pero no vamos a dejar que eso nos gobierne, que eso tome autoridad sobre nuestra vida y nos haga errar el blanco. Pero otra cosa es cuando esas cosas toman autoridad y nosotros nos volvemos esclavos de esas cosas y ya no podemos dejarlas, ¿verdad? Y se convierten en vicios y en cosas así. Así es que mientras nosotros le somos fieles y obedientes a Dios, esas cosas empiezan a estar bajo control. Cuando el pueblo de Israel, por lo menos en tiempos de David, ¿verdad? De David para atrás, en tiempos de Salomón ya no hubo necesidad de pelear batallas. ¿Por qué? Porque David buscó a Dios, David le fue fiel al Señor y Dios permitió que, pues, si no destruían una de las naciones cananeas, por lo menos las convertían en tributarias. Esas naciones estaban sojuzgadas, así es que estaban controladas por Israel. Israel gobernaba sobre esas naciones. David gobernaba sobre esas naciones. En tiempos de Salomón hubo paz, pero a partir de Roboam para atrás, que empezaron los problemas, tarde o temprano, como se rebelaron en contra de Dios, entonces estas naciones que habían estado bajo el dominio de Israel empezaron a rebelarse en contra del dominio de Israel. En otras palabras, Israel empezó a perder terreno, empezó a perder autoridad y en vez de ellos sojuzgar y gobernar sobre estas naciones, empezaron a ser gobernados y sojuzgados por estas naciones. Por eso son tan importantes estos estudios de la palabra de Dios,
porque, o sea, tienen todo que ver con nosotros. Si nosotros nos rebelamos, si nosotros menospreciamos la salvación tan grande que Jesús compró para nosotros, si nosotros somos descuidados e insistimos en hacer nuestra propia voluntad, ese poco territorio que ya habíamos ganado, lo perdemos. Y esas cosas que ya estaban bajo control, lo que antes hacíamos, pero ahora ya no hacemos porque Cristo está en nuestro corazón, poco a poco empiezan a levantar sus cabezas y empiezan a retomar terreno que ya habíamos ganado nosotros con la ayuda de Cristo. Entonces volvemos a recoger viejos hábitos, viejos modos de vida, viejas cosas, y nos podemos meter en un problema muy, muy serio al final. Es lo que pasó con Israel. Si nos vamos solo se los voy a mencionar acá, pero si nos vamos nosotros a Segunda de Reyes, se los voy a apuntar, así lo apuntan en sus cuadernos y luego lo pueden estudiar. En Segunda de Reyes capítulo 1, verso 1 dice: Moab, que había sido hecho tributario y estaba sojuzgado por Israel, empezó a rebelarse en contra de Israel. ¿Qué les parece? Empezaron a perder poder, a perder autoridad, a perder dominio. Bueno, en Segunda de Reyes 8, del verso 16 al 23, leemos que ahora se les reveló Edom. Todas estas naciones representan nuestra carne. Edom es Esaú, ¿verdad? Y Moab era uno de los hijos, ¿cuál es la palabra? Moab y Amón, de esos hijos incestuosos de Lot. Todo esto representa nuestra carne. Se reveló también la ciudad de Libna, que era una de las ciudades cananeas que ya había estado bajo control. Ven cómo poco a poco empezaron a perder poder y autoridad sobre el territorio que ya habían conquistado en el pasado por su rebelión. A nosotros nos puede pasar lo mismo, lo vamos a ver en un momento. Nosotros no podemos solo decir yo soy cristiano porque hace 1 año, 5 años, 10 años, 40 años tuvimos una experiencia y nunca dejamos que esa experiencia creciera en nosotros y diera fruto, sino que simplemente redujimos esa experiencia a la acción de ir a la iglesia, pero nunca buscamos a Dios. Después empezamos a aburrirnos de la religión porque convertimos a Dios equivocadamente en una religión y al rato nuestra conducta sigue siendo la misma como si nunca hubiéramos tenido una experiencia de salvación. ¿Ven lo que estoy diciendo? Es lo que le pasó a la nación de Israel. Bueno, Dios, en términos modernos, Dios los salvó cuando los sacó de Egipto y miren cómo terminaron. Entonces, no divorciemos lo que la Biblia nos dice y el ejemplo de Israel y la razón por la que tenemos todo esto registrado en las Escrituras con nuestra vida hoy. Tomemos por ejemplo para nosotros lo que le pasó a la nación de Israel, porque ellos fueron tan descuidados, tan malagradecidos y tan rebeldes, porque ellos, felices de ya no ser esclavos de los egipcios, pero nunca se convirtieron en esclavos por amor de Dios. Así es que el cristiano puede correr el mismo peligro y caminar por el mismo camino. Y si es lo suficientemente descuidado, puede terminar al final viviendo la misma vida que vivía antes de que el Señor le diera algún tipo de experiencia. Ven lo que estoy tratando de decir, por eso es esto tan importante. Ahora, en el caso de la nación de Israel, esto fue en franco deterioro, fue como una escalera descendente, ¿verdad? Después se convirtió en una rampa y se fueron de pique. Porque años después resulta ser que no solo empezaron a rebelarse todas estas naciones en contra de ellos, Dios empezó a levantar a las naciones vecinas que venían y les reconquistaban ciudades, venían y mataban gente o ponían asedio en las ciudades de Israel y de Judá. Levantó a los sirios, levantó a los, a todos estos, a los moabitas, a los edomitas. Y levantó a los caldeos y empezó a buscar darles una tunda para hacerlos despertar. No despertaron. Finalmente Israel, o sea, las 10 tribus del reino del norte, los que se fueron con Jeroboam originalmente, fue tomado cautivo por Asiria.
Y 136 años después, Judá fue tomado cautivo por Caldea o Babilonia. ¿Ven? Porque el deterioro fue franco. ¿Sí? Y si quieren ustedes seguir más adelante y extrapolar esto, de Babilonia regresó un grupo 70 años después a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo. Pero le fueron fieles a Dios, buscaron a Dios. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 8, del verso 21 al 25, allí dice que Dios a los rebeldes los entregó en manos, y de quien está hablando ahí es de Antíoco Epífanes, o de los griegos. Antíoco, los griegos. Así es que siguieron rebelándose, Dios siguió entregándolo en manos de naciones extrañas, los entregó en manos de los griegos. ¿Quieren seguir adelante con esto? Dios les dio a Jesús. Bueno, finalmente, y esto está en Mateo, Jesús lo profetizó y sucedió, 24 verso 2, Dios los entregó en manos de los romanos. Y Tito, ¿se acuerdan? Sí, el general del ejército romano. Así es que vean cómo terminaron. Ahora, Dios ya les había advertido esto, pero de mil maneras. Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 28, ese capítulo pues es lo que es maravilloso, es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28. En el primer versículo dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ustedes lean la lista de bendiciones, ¿verdad? Una cosa maravillosa. En el verso 13 les dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y esto no era una cosa antojadiza, como la gente dice. La gente que no conoce a Dios pretende darle una explicación a estas cosas y hablar de un Dios autocrático y déspota, y que está obligando a la gente a hacer lo que Él quiere, aunque no quieran hacerlo. No es eso. Es que si cumplimos con la ley moral de Dios, vamos a estar en armonía con Él, con su naturaleza, con su amor, su misericordia, su gracia, su belleza, porque Dios es así. La ley moral es un reflejo del carácter de Dios. Por eso dijo Jesús: si escudriñan las escrituras, van a encontrarme a mí, porque todas las escrituras hablan de mí. Toda esa ley moral no es otra cosa más que un reflejo de la belleza del amor de Dios puesto por obra, puesto por acción. Toda la ley se resume en: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que en tiempos de David, David guardó la palabra de Dios, la puso por obra, Dios los bendijo, Dios cumplió todo esto. Salomón cosechó todo lo que preparó David, pero ya a partir de Roboam y Jeroboam todo se vino a pique. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y saben qué? Suficiente maldición es estar en desarmonía con Dios, con el Creador, y con su naturaleza, con su carácter, con su amor. Y entre todas las maldiciones, lean ustedes todo lo que dice aquí. Pero si nos vamos al verso, déjenme ver, verso 25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Vejado significa maltratado. Ahora,
antes que Israel le pidiera rey a Dios, ellos no habían visto derrota. Hubo un caso en donde no consultaron a Dios y por eso fueron derrotados, pero fue culpa de ellos por no consultar a Dios. Pero Dios siempre les daba la victoria, siempre. A partir del rey David, todo fue victoria tras victoria tras victoria. Él nunca vio derrota. Salomón ni siquiera tuvo que ir a la guerra. Pero ya de Roboam para abajo, todo fue derrota, derrota, derrota. Dios les daba una victoria, pero luego les daba una derrota, etcétera. Ya allí Dios empezó a entregar los derrotados, no siempre, por su gracia y misericordia, a sus enemigos. En el verso 36 dice, de Deuteronomio 28, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. No quisiste servir al Dios que es todo amor, bueno, pues vas a servir a los ídolos. Es lo que pasó cuando fueron llevados cautivos unos a Asiria y otros a Babilonia. Y en el verso 47 dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Versículo 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, etc. Verso 52. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Pasó con las 10 tribus del norte, pasó con el reino del sur, con Judá, ¿verdad? Una cosa tremenda. O sea, ya Dios les había dicho que iba a pasar. Ellos hicieron lo que no debieron, pasó lo que tenía que pasar. Ahora, por supuesto, tenían un viejo corazón y esto es un reflejo del viejo corazón o del corazón no regenerado. Pero como dije al principio, no hay excusa. O sea, si ellos hubieran abierto los ojos, hubieran visto la salvación de Dios, hubieran experimentado la salvación de Dios. Sí había salvación, por supuesto siempre ha habido, porque el Señor Jesucristo es eterno. ¿Sí? Sí ha habido salvación para todo aquel que quiere desde siempre. Pero pues no lo vieron, no quisieron. David sabía que había tal cosa como que Dios nos diera un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En el Salmo 51, después de la atrocidad que hizo con Betsabé y el asesinato de Urías, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que existía tal cosa. Luego fue profetizado por Ezequiel que Dios les iba a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahí estaba anticipándose a la venida de Jesucristo. Pero David ya sabía de eso y David pedía eso. Así es que, ¿por qué los demás no lo pidieron? El hecho es que se dejaron gobernar por su rebeldía y su rebeldía los metió en problemas y terminaron como terminaron. O sea, apostataron en contra de Dios. Eso es lo que significa la palabra rebelarse, apostatar. Dar la media vuelta a algo que un día entendimos, vimos, experimentamos, abrazamos, deseamos. Y de repente un día dar la media vuelta. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque aquí quería yo llegar y les voy a leer estas citas. La pregunta es la siguiente. Hoy, como cristianos, porque esto sigue siendo la palabra de Dios y sigue estando escrito para amonestarnos a nosotros. Y ustedes saben que la Biblia no fue escrita para el incrédulo, la Biblia fue escrita para el creyente. Entonces, ¿por qué necesitamos ser amonestados con estas cosas si ya tenemos a Cristo en el corazón? La pregunta es, ¿puede un cristiano apostatar? ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿O rebelarse hasta el grado de darle la espalda a aquello que un día tuvo, que un día abrazó? ¿Es posible que un cristiano apostate? Apostate teniendo por lo menos la experiencia inicial de la salvación, o a lo mejor hasta un poquito más. ¿Es posible que apostate un cristiano en contra de Jesucristo? ¿Cuál creen que es la respuesta? Vámonos a Hebreos capítulo 3, verso 5. Déjenme ver si eso es lo que quiero. Si no, nos vamos un poco más adelante. Voy a pasarme a otra pantalla aquí, Hebreos.
A ver, déjenme ver si es capítulo 3 lo que quiero. Sí, es Hebreos 3, del 5 al 4, verso 1. Se los leo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Ven una condicionante allí? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Ahora nos está hablando a nosotros, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, que no nos dejemos gobernar por el viejo corazón que además de estar lleno de rebelión está lleno de incredulidad. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Otra vez la condicionante. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, ¿quiénes le provocaron? Gente que en términos modernos fue salva, porque Dios los salvó de haber sido esclavos por 400 años y lo hizo a través de la sangre del Cordero de la Pascua que sacrificaron en Egipto. Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Pero ya no estaban en Egipto, o sea, técnicamente ya eran salvos. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ven, Hebreos no le está hablando al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, le está hablando al creyente del Nuevo Testamento. Ven qué cosa más tremenda. Vámonos a Hebreos 6, 4 al 12. Capítulo 6, versos del 4 al 12. Les leo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, no estamos hablando tampoco de principiantes. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, hay una realidad allí. Si estamos caminando con Dios como se debe, no tenemos por qué preocuparnos por esto. Pero cuando Pablo dice, nosotros no somos de esos, aunque hablemos así, dice, porque se supone que estamos caminando bien. Pero esta es una realidad que allí está. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora vámonos a Hebreos 10, del verso 26
Veamos hasta dónde. Empecemos con el 26. Hebreos 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué les parece? Ese es verso 29. Tremendo, ¿no? Pisotear la sangre. Hemos comentado estas porciones en el pasado, pero entendemos el precio que pagó Jesucristo para nuestro rescate. Entendemos el costo que tuvo nuestra salvación. Entendemos los padecimientos a los que tuvo que ser sometido el Señor Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto lo apreciamos? ¿Qué valor tiene Jesús para nosotros? ¿Es Él más precioso que millares de millares? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? ¿Es Él nuestro tesoro que vale el ir a vender todo lo que poseemos para comprar el campo donde está el tesoro? ¿Es Él la perla de gran precio que vale que lo vendamos todo por comprar esa perla de gran precio? O sea, ¿cómo estamos tratando a Jesús? Y mucha gente tarde o temprano, habiendo tenido una experiencia inicial y habiendo empezado a experimentar el fruto o el resultado de esa experiencia inicial, al cabo de los años se les olvida que algo pasó en sus vidas, siguen viviendo su vida y menosprecian y vilifican por completo el tremendo precio que pagó Jesucristo por ellos. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? O sea, si hay tal cosa como que una persona que un día creyó se aparte. Bueno, veamos, miren por ejemplo el verso 35, dice, de Hebreos capítulo 10, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo otra vez está diciendo, y yo sé que estoy hablando con gente que no va a retroceder, pero créanme, hay gente que sí puede retroceder y va a retroceder. Si no, no tendríamos estas advertencias acá. Amén. ¿Ven lo que trato de decir? Hebreos capítulo 12. Y mírenme, estoy tomando el trabajo de ser bastante amplio y exhaustivo con lo que dicen las Escrituras. Del 25 al 29 nos dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por otro lado, creo que es en Pedro, dice, es necesario que el juicio comience en la casa de Dios. Y ahí está citando al profeta Ezequiel. Y dice, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no creyeron? O sea, miren, estas cosas, si ustedes no las oyen pues no digo todos los días, pero por lo menos con la suficiente frecuencia y énfasis, no es porque no estén en las Escrituras, es porque el cristiano moderno, por regla general, solo quiere saber que se ganó la lotería entregándole su vida al Señor y ahora puede echar mano de todas las bendiciones sin ningún tipo de responsabilidad para con Dios. Y eso es un error. Tenemos tremenda responsabilidad, máxime por el tamaño del costo
que tuvo nuestra salvación para el Señor Jesucristo. Amén. Y esto nos hace dejar de ser cristianos superficiales, cristianos indiferentes, cristianos tibios. Estas son las cosas que nos hacen ser verdaderos cristianos y vivir como tales y caminar como tales. Amén. Y no nada más tener un poquito de religión de vez en cuando o estar jugando a la iglesita de vez en cuando. ¿Ok? Bueno, tremendo. El pueblo de Israel, porque tuvo un poco de religión de vez en cuando y empezó a jugar a la iglesita, miren el aprieto en el que terminaron metidos. Muy grave, muy serio. Ahora, vámonos por favor a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. A ver. Y vamos a leer un verso que pues conocemos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Leamos desde el verso 1. Vamos a leer del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahora vean este artículo aquí tan enfático. La apostasía. No dice una apostasía por ahí, un grupito por allí. No, la. Y dice, Jesús no va a venir sin que antes venga la apostasía. Por supuesto, el mundo entero le va a dar la espalda a Dios durante el periodo de gran tribulación. Y Dios mediante, los vencedores ya habrán salido de aquí para entonces. Pero creo que está refiriéndose no solo a ese periodo, sino a el periodo de tiempo que va a venir previo a ese periodo. La apostasía significa que, y la apostasía no ocurre de la noche a la mañana, es como un divorcio. Lamentablemente, cuando llega el momento en donde una pareja se divorcia, es porque la cosa venía en deterioro y degeneración ya de tiempo atrás. Excepto, bueno, hay casos en donde de repente se manifiesta algo que definitivamente es para salir corriendo. Pero por regla general, si es, por ejemplo, porque que no se llevan bien y quién sabe, eso es porque la relación se empezó a deteriorar. ¿Por qué? Porque no la cultivaron. No cultivaron su relación, no aprendieron a darse el uno al otro, a respetarse, a honrarse, a amarse, a disfrutar el uno del otro, a ser mejores amigos, a ser un equipo. No. Entonces la relación se va enfriando y poco a poco se van apartando y cada quien va tomando su propio rumbo, sus propias actividades. Pues es lo que pasó con Israel y el Señor. Y es lo que puede pasar con nosotros y el Señor Jesucristo si somos así de descuidados también. Pero aquí dice la apostasía. Para que venga la apostasía, quiere decir que poco a poco. Y miren, uno no puede divorciarse si uno no estuvo casado primero. Así es que la apostasía no se refiere al mundo allá afuera que no conoce a Cristo. Se refiere a cristianos. ¿Por qué? Porque conocieron, supieron. Entonces, si no conocieran y no sabrían, no pueden apostatar, porque apostasía significa darle la espalda, algo con lo que estuvimos casados. Así es que la apostasía solo se puede referir a alguien que tuvo el conocimiento, tuvo la experiencia, tuvo esa cercanía. La apostasía va a venir porque poco a poco el cristiano empieza a alejarse, a apartarse, a descuidar lo que de veras importa, su caminar con Dios, su verdadera relación con Dios, y a abrazar otras cosas o a retomar otras cosas. Ven, como dije al principio, si le somos infieles al Señor, si somos rebeldes, poco a poco empezamos a retomar terreno que ya habíamos dejado, empezamos a perder terreno
que ya habíamos conquistado y empezamos a dejarnos conquistar por aquellas cosas que nosotros ya habíamos conquistado. Hay movimientos enteros dentro del mundo cristiano a lo largo de la historia que, si vemos por dónde andan hoy y lo que dicen y lo que creen y lo que promueven versus cómo comenzaron el día que comenzaron, vamos a ver que le han dado la espalda a la palabra de Dios, le han dado la espalda al Señor Jesucristo, y ya ni siquiera predican la salvación por gracia, mucho menos el bautismo con el Espíritu Santo. Solo son grupos religiosos. Y hoy en día muchos de esos grupos están promoviendo toda esta doctrina del anticristo que está allá afuera y toda la tolerancia a todo aquello que va completamente contrario a los principios morales del Señor. Esa es una apostasía. Muchos grupos comenzaron con un auténtico avivamiento, con alguien que de veras tuvo un encuentro con Dios. Pero unas generaciones después ya solo queda la forma, el título. Si tuvieron algún tipo de expansión y de prosperidad, tienen los recursos. Entonces hoy en día ya solo se preocupan por velar por los recursos, por mantener su estatus dentro de la sociedad, por cuidar de una organización, quiero decir una organización humana, y pierden de vista lo espiritual. Así es que uno sí lo puede ver en grupos que todavía se llaman cristianos, pero están lejísimos de serlo en la práctica, que le han dado la espalda a lo que un día abrazaron. Y hay muchas doctrinas hoy en día muy atractivas que, si no tenemos cuidado, si no nos están predicando todo el evangelio completo, ¿sí? Sino solo porciones, solo partes, especialmente las que nos exaltan y nos hacen sentir bien y sin responsabilidades para con Dios, entonces tarde o temprano vamos a darle la espalda al Señor y vamos a quedarnos nosotros con la alegría de creer que podemos hacer lo que queremos y Dios seguirá bendiciéndonos, que es más o menos la mentalidad que terminó adoptando la nación de Israel, ¿verdad? Así es que miren, por eso es tan importante el estudio del libro de Isaías y todo lo demás. Lo que le pasó a la nación de Israel y el camino por el que caminaron quedó registrado en la Biblia como un ejemplo para amonestarnos a nosotros, tal y como cité al principio. Quiere decir que al final Dios siempre tuvo un remanente, siempre hubo un grupo de gente que permaneció al principio. Y al final Dios va a tener un grupo de gente vencedora, victoriosa, un remanente que siempre permanece y vence y camina como se debe. Y ellos van a permanecer bien avivados con la presencia y el poder de Dios, por supuesto que sí. Pero en términos generales vamos a ir viendo cómo este grueso al que se le llama cristianismo, que hoy en día es una palabra demasiado amplia, cómo este grueso se va a ir alejando cada vez más y más y más de la pureza de las Escrituras y de la manera como Dios quiere que caminemos. Así como terminó Israel, va a terminar la historia del cristianismo. Si no, no tendríamos una Biblia en donde están registradas todas estas cosas para amonestarnos a nosotros. Así es que cuidémonos, no busquemos ser parte del montón porque literalmente nos va a llevar la corriente. Metámonos con Dios, busquémoslo con todo el corazón y abracemos su palabra, guardémosla, pongámosla por obra. Crezcamos en Cristo, tengamos una relación viva con Él, continua, permanente, y seremos del feliz grupo que permanece y permanece bien vivo y bien avivado. Así es que el estudio del profeta Isaías promete ser tremendamente maravilloso, importante, interesante, por decirlo así. Así es que no nos lo perdamos. Gracias a Dios por lo que pudimos estudiar el día de hoy y seguiremos estudiando la semana entrante, Dios mediante. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra una vez más. Te damos gracias, Padre Santo, por abrirnos los ojos a través de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, la urgencia de estas cosas que estamos estudiando. Ayúdanos, Señor, a tomar a la nación de Israel como un ejemplo,
Si hicieron lo bueno, de lo que hay que hacer. Y si hicieron lo malo, de lo que no hay que hacer. Ayúdanos a tomar nota para nuestra propia vida. Ayúdanos a nosotros a ser de los que permanecen, a ser de los que no retroceden, a ser de los que vencen, a ser de los que se acercan cada vez más a ti, de los que guardan tu palabra y la ponen por obra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por instruirnos, gracias por amonestarnos, gracias por mostrarnos el camino. Mientras haya tiempo, podemos seguir haciendo las elecciones correctas. Ayúdanos a hacer las elecciones correctas y a seguir adelante buscando llegar a esa meta que tú has puesto delante de nosotros, que es la de ser hechos uno con Jesucristo. Gracias, te damos toda la gloria, te bendecimos, te damos gracias por este día, por tu maravillosa palabra y por tu Espíritu Santo, quien la hace vivir en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y volvemos a vernos pronto.